¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta al canal de Tareas Matemáticas. Seguimos respondiendo el libro de matemáticas para sexto de primaria. Continuamos en la página 147. ¿Cuánto cuesta un jabón? En equipo se resuelvan este problema. En el almacén, la barrotera pusieron en oferta paquetes de jabón para tocador. De acuerdo con la información de la tabla, ¿cuál es la oferta que más conviene? Aquí está la tabla. Número de jabones, precio del paquete. Lo que tenemos que hacer son divisiones del precio entre el número de jabones para conocer el precio por unidad o el precio por cada uno de los jabones y así comparar todas las marcas. Hacemos las divisiones, dividimos 17.50 entre 5, eso es 3.5. Dividir números con decimal entre números enteros es muy sencillo, es como cualquier división, solamente hay que tener en cuenta dónde ponemos el punto decimal. Aquí empezamos por dividir 17 entre 5, 5 cabe 3 veces completas en 17, 5 por 3 es 15 y para 17 faltan 2. Ponemos el 2, bajamos el 5, aquí ya estamos utilizando decimales, entonces vamos a poner el punto decimal aquí después del 3, 25 entre 5 son 5, exactamente, y el residuo ya sería 0. Por eso el resultado de esta división es 3.5. Hacemos la siguiente división, 10.80 entre 4. Empezamos dividiendo 10 entre 4. 4 cabe 2 veces completas en 10. 2 por 4, 8 y para 10 faltan 2. Ponemos el 2 aquí, bajamos el 8. 28 entre 4, eso es 7 exactamente. Igual como ya utilizamos decimales, ponemos el punto decimal después del 2. 7 por 4 es 28 y el residuo es 0. El resultado de la división es 2.70. Después 26.60 entre 7 es igual a 3.80 y 32.40 entre 6 es igual a 5.40. Así vemos que el jabón más barato por unidad es el de la marca Fresquecito y entonces ese es el que más conviene. Individualmente resuelve las siguientes operaciones, también son divisiones. Inciso A, 10.5 entre 4. Hacemos lo mismo. Empezamos por dividir 10 entre 4. 4 cabe 2 veces completas en 10. 2 por 4 es 8 y para 10 faltan 2. Ponemos el 2, bajamos el 5. 25 entre 4. 4 cabe 6 veces completas en 25. 6 por 4 es 24 y para 25 falta 1, ponemos aquí el 1. Como sigue habiendo residuo vamos a poner ceros aquí a la derecha, el 5 que ya es decimal. Igualmente notemos que como a partir de este 5 ya son decimales, el punto decimal en el cociente va después del 2. Dividimos 10 entre 4, 4 cabe 2 veces completas en 10, 4 por 2 es 8, para 10, 2, ponemos aquí el 2, bajamos otro 0 porque sigue habiendo residuo. Dividimos 20 entre 4 y eso es 5 veces exactas para que el residuo sea 0 y el resultado de la división queda como 2.625. Inciso B, 350.45 entre 8. Hacemos el mismo procedimiento que arriba. Empezamos con 35 entre 8. 8 cabe 4 veces completas en 35. 8 por 4 es 32. Para 35 faltan 3. Lo ponemos aquí el 3. Bajamos el 0. 30 entre 8. 8 cabe 3 veces completas en 30. 8 por 3 es 24. Para 30 faltan 6. Lo ponemos acá. Bajamos el 4. Como ya empezamos con los decimales, ponemos aquí arriba el punto decimal. Dividimos 64 entre 8, esto es 8 veces exactas y el residuo es 0, pero aquí falta un decimal que tenemos que bajar y vamos a dividir 5 entre 8. Como 5 no se puede dividir completamente entre 8, vamos a poner un 0 aquí después de este 8 en los decimales y vamos a ponerlo aquí como residuo y bajar otro 0. Ahora dividiremos 50 entre 8. 8 cabe 6 veces completas en 50. 6 por 8, 48 y para 50 faltan 2. Ponemos el 2 aquí, bajamos otro 0 de estos que ponemos de apoyo. Ahora dividimos 20 entre 8. 8 cabe 2 veces completas en 20. 8 por 2 es 16, para 20 faltan 4, lo ponemos aquí, bajamos otro 0, dividimos 40 entre 8, eso es exactamente 5 veces para que el residuo sea 0 y entonces el resultado de esta división es 43.80625. La siguiente división, inciso C, 258.9 entre 10. Procedemos como antes. Aquí es más fácil ver cuando hacemos divisiones entre 10, entre 100, entre 1000, etc. Es decir, entre números que son resultados de multiplicar 10 por sí mismo una o varias veces. Entonces el resultado de estas divisiones es muy sencillo. Si se dan cuenta, en el resultado de esta división se ocupan las mismas cifras que en el dividendo original, solamente movemos el punto decimal un lugar a la izquierda. Cuando hacemos la división entre 100, pasa algo similar. El resultado ocupa las mismas cifras que el dividendo original, pero el punto decimal está recorrido 2 lugares hacia la izquierda. Para el caso de las divisiones entre 1000, sigue sucediendo algo muy similar. El resultado tiene las mismas cifras que el dividendo original, pero esta vez hemos puesto un punto decimal contando 3 lugares de derecha a izquierda. Este dividendo original no tiene decimales, pero lo podemos pensar como 674.567.0 y entonces sucedería como en los incisos anteriores, que dijimos que estamos recorriendo o moviendo el punto decimal lugares hacia la izquierda. Y entonces el resultado queda como 674.567.
Transformación de figuras en parejas. Hagan lo que se indica a continuación. Recorten los rombos de la página 157 y calculen su perímetro y área. Se refiere a estos dos rombos de acá, son iguales, tienen las mismas medidas. Por lado tienen 7.7 centímetros. Como diagonal mayor, que es esta línea que va de punta a punta, de arriba a abajo, tienen 13.2 centímetros. Y como diagonal menor, que es esta línea horizontal que va de punta a punta, tienen 8 centímetros. Entonces el perímetro es 4 veces el lado, 4 por 7.7 centímetros. El perímetro es de 30.8 centímetros. El área de un rombo se calcula multiplicando la medida de la diagonal mayor por la medida de la diagonal menor, y el resultado de esa multiplicación se divide entre 2. Multiplicamos 13.2 por 8, eso es 105.2, y luego lo dividimos entre 2. El resultado es que el área es de 52.8 centímetros cuadrados. Recuerden que el área se expresa en unidades al cuadrado. Ahora, en uno de los rombos, uno de ustedes recorte sobre la diagonal mayor y forme la figura 1, que son estas figuras de aquí abajo. Sobre el otro rombo, el otro compañero debe recortar sobre la diagonal menor y formar la figura 2. Cada uno calcule el perímetro y el área de la nueva figura que obtuvo. El área de las nuevas figuras no va a cambiar, seguirá siendo 52.8 centímetros cuadrados. Esto es porque el área de una figura formada por diferentes partes siempre es igual a la suma de las áreas de cada una de las partes, y como estas partes son todas las partes provenientes de los rombos originales, entonces el área seguirá siendo el área del rombo original. En cuanto a los perímetros, esta vez, por ejemplo, para la figura 1, además de tener 4 veces la medida de los lados, vamos a agregar 2 veces la medida de lo que era la diagonal mayor, que ahora queda en estos dos lados, y el perímetro de la figura 1 es de 57.2 centímetros. En el caso de la figura 2, sumamos 2 veces, además de los 4 lados de 7.7 centímetros, 2 veces los lados de 8 centímetros, y el perímetro final es de 46.8 centímetros. Al recortar el rombo sobre una de sus diagonales, ¿cómo son los dos triángulos que se obtienen? Son iguales entre sí. Las diagonales mayor y menor de un rombo, además, son sus ejes de simetría. Los rombos son figuras simétricas respecto de estas líneas, lo que quiere decir que si doblamos estos rombos por esas líneas, quedarán dos figuras exactamente iguales que se junten. B. ¿Qué sucedió con el perímetro del rombo con respecto al perímetro de la nueva figura? El perímetro del rombo es menor al de la nueva figura. C. ¿Qué sucedió con el área del rombo con respecto al área de la nueva figura? Se mantuvo igual lo que dijimos. El área de una figura formada por diferentes partes es igual a la suma del área de sus diferentes partes. Juego con el tangram en pareja. Se recorten las piezas del tangram de la página 155, reproduzcan las figuras que se muestran abajo y calculen su perímetro y área. Bueno, para poder hacer esto, primero vamos a tener que obtener las medidas de los lados y las áreas de cada una de estas figuras. Vamos a la página 155 y vamos a ver rápidamente las medidas de las figuras que conforman al tangram. Son triángulos, un cuadrado y un romboide. Los triángulos más grandes son dos triángulos de las mismas medidas. Son triángulos y rectángulos que en los lados que forman el ángulo recto, es decir, estos lados, tienen longitud de 84 milímetros u 8.4 centímetros, mientras que en la hipotenusa, que es el lado más largo de estos triángulos rectángulos, tienen una medida de 120 milímetros o 12 centímetros. Antes de continuar, debemos decir que estas medidas no son exactas, son aproximaciones para realizar los cálculos que nos pide el ejercicio de forma más sencilla. En secundaria o bachillerato se verá que para triángulos rectángulos como estos hay una relación matemática o una determinación entre la medida de los lados que forman el ángulo recto y la medida de la hipotenusa. Por eso dejamos claro aquí que estas medidas son solamente aproximaciones para realizar los cálculos de manera sencilla, no son medidas exactas. Aún así son muy aproximadas y por eso las vamos a utilizar. Entonces, también el área de estos triángulos más grandes es de 35.28 centímetros cuadrados. Tenemos este cuadrado que tiene por lado 42 milímetros o 4.2 centímetros y su área sería de 17.64 centímetros cuadrados. Tenemos dos triángulos pequeños como este verde y este en color rosa que tienen en los lados que forman el ángulo recto, porque también son triángulos rectángulos. Estos lados cortos miden 42 milímetros o 4.2 centímetros y su hipotenusa mide 6 centímetros, así que su área es de 8.82 centímetros cuadrados. Este triángulo mediano tiene lados cortos de 6 centímetros, hipotenusa de 84 milímetros u 8.4 centímetros y por tanto un área de 18 centímetros cuadrados aproximadamente. Y por último, este romboide que tiene un lado largo de 6 centímetros, una altura de 3 centímetros y por tanto tiene un área de 18 centímetros cuadrados aproximadamente. Ahora bien, ya que tenemos estas medidas, ahora sí podemos calcular el área y el perímetro de todas las figuras. Como dijimos, el área no debe de variar porque es la suma de las áreas de cada una de las figuras. Siempre será de 144 centímetros cuadrados. Para el caso de los perímetros, la primera figura tiene un perímetro de 73.2 centímetros. Esta figura, la segunda, tiene un perímetro de 90 centímetros. La tercera debe tener un perímetro de 115.2 centímetros.
centímetros. Estas distancias o estos espacios donde no se unen el triángulo azul con el romboide negro, junto con esta distancia que sobra del triángulo azul con la unión del triángulo morado, lo que estamos asumiendo es que la suma de esta distancia con esta distancia es igual a la longitud de uno de estos lados cortos del triángulo verde. Así es como obtenemos este perímetro. Y el más sencillo sería este cuadrado formado por todas las figuras del tangram, que tendría 12 de lado, este cuadrado, por tanto un perímetro de 48 centímetros. Entra en razón, en pareja se resuelvan los siguientes problemas. En dos localidades hay habitantes que hablan una lengua distinta al español. En el Cerrito son 3 de cada 4, mientras que en el Paseo son 5 de cada 7. A. ¿En cuál de las dos localidades hay un número mayor de hablantes de una lengua distinta del español? Aquí primero que nada no nos dice cuántas personas tiene cada localidad. Para poder resolver este ejercicio con fracciones, vamos a tener que suponer que las localidades tienen la misma cantidad de habitantes, ya que la pregunta nos cuestiona por el número de hablantes. Entonces tenemos que hacer una suposición, aunque no sea una indicación explícita. Entonces, suponiendo que ambas localidades tienen el mismo número de habitantes, el Cerrito tendría mayor número de hablantes de una lengua distinta al español. Si comparamos fracciones, 3/4 es mayor a 5/7. Para poder comparar estas fracciones, las debemos transformar a fracciones equivalentes. Vean que 3/4 es equivalente a 21/28. Un cuarto dividido en 7 partes iguales nos resultará en 28. Lo mismo que un séptimo dividido en 4 partes también resultará en 28. Y como cada cuarto es 7 veces un 28, por cada cuarto tendríamos 7/28, y es así que 3/4 es igual a 21/28. Lo mismo aquí, como cada séptimo es 4 veces un 28, por cada séptimo tenemos 4/28, y 5 séptimos se vuelven 20/28. B. ¿De cuánto es la diferencia entre las dos localidades? En proporción de un 28. 2. En una escuela primaria del poblado del Cerrito, de los 30 alumnos del grupo sexto A, 18 aprobaron el examen de matemáticas, mientras que de los 40 alumnos de sexto B aprobaron 32. De acuerdo con esos resultados, ¿qué grupo tuvo mejor aprovechamiento en matemáticas? Esta pregunta la vamos a responder como proporciones, comparando fracciones o proporciones. En ese caso sería el sexto B el que tuvo el mejor aprovechamiento, porque 32/40, es decir, 32 de 40 que aprobaron el examen, es una fracción mayor que 18 de 30. De nuevo vamos a transformar las fracciones para hacerlas directamente comparables. 32/40 es equivalente a 4/5, mientras que 18/30 es equivalente a 3/5. Así vemos de inmediato que 4/5 es mayor a 3/5, y por eso es el sexto B el que tuvo mejor aprovechamiento. B. ¿De cuánto es la diferencia en el aprovechamiento de los grupos? En proporción es de 1/5. Hablemos de nutrición. En equipo se resuelven los siguientes problemas con base en los datos de la tabla. Si lo consideran necesario pueden usar la calculadora. Si comparamos el arroz, los frijoles y las tortillas, ¿cuál alimento es el más rico en carbohidratos? Vamos a ver esta tabla. Aquí vemos los alimentos. Vean que en la primera columna viene la cantidad de gramos, y en las demás columnas asumimos que son los gramos que corresponden a carbohidratos respecto de la cantidad de gramos original. Es decir, en el caso del arroz, 80 de 100 gramos son carbohidratos, de proteínas son 7 de 100 gramos, y de lípidos es 1 gramo de 100. Y así para los demás alimentos. Entonces, entre el arroz, frijoles y tortillas, ¿cuál tiene más cantidad de carbohidratos? De nuevo podemos ver estas relaciones como fracciones. La cantidad de carbohidratos sobre el total nos daría una fracción de 80/100 en el caso del arroz, y para los frijoles de 60/120, y en las tortillas de 15/25. Entonces, el alimento que tenga más carbohidratos o que sea más rico en carbohidratos será el de la fracción más grande. Comparamos 80 céntimos con 15/25 y con 60 120, y vemos que la fracción más grande es la que corresponde al arroz, 80 de 100 gramos, que se puede igualar a 4/5, es mayor a la de las tortillas de 15/25, que equivale a 3/5, y a su vez mayor a la fracción correspondiente a los frijoles de 60 120, que es igual a 1/2. 2. Si consideramos el huevo, la carne de res y el pescado, ¿cuál alimento es el más rico en proteínas? Es el pescado, porque 12/50, que es equivalente a 108/450, es mayor a 11/50, equivalente a 99/450, y a su vez es mayor a 18/90, que es equivalente a 90/450. En orden, el pescado es el que tiene más proteínas, le sigue el huevo y luego la carne de res. Transformamos las fracciones a 450 para que sean directamente comparables. Lo que estamos haciendo es dividir cada 50 entre 9 para que queden 450, y estos 90 dividirlos en 5 partes iguales para que también queden 450. Por último, ¿cuál es el alimento más rico en lípidos? Es el huevo y la carne de res. Ambos tienen 1/5 en lípidos. Aquí ponemos las fracciones que representan la relación de los lípidos o de la cantidad de lípidos con respecto al total, y si las comparamos vemos que la fracción más grande, que representa una mayor proporción, es para el huevo y la carne de res, con 1/5 cada una. Y bien, con eso hemos terminado
terminado de responder el libro de sexto de primaria, espero que les haya gustado, nos vemos en siguientes videos.